Ok, va, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tema del curso de bioquímica, que es lo correspondiente a las enzimas. Entonces vamos a primero ver las generalidades de las enzimas y bueno, ya posteriormente vamos a ir viendo más cosas de su estructura. Vamos a comenzar hablando primero de qué es una enzima. Ustedes probablemente ya hayan escuchado el término de su clase de macromoléculas, pero bueno, una enzima, a final de cuentas, bueno, las enzimas son como tal un grupo de catalizadores biológicos, ¿sí? Esa es la palabra clave, son catalizadores biológicos, siempre son de origen proteico, que aceleran las reacciones bioquímicas en los organismos vivos, ¿sí? O sea, literalmente, pues un catalizador hace esto de acá abajo, entonces obviamente, si son catalizadores biológicos, van a acelerar reacciones bioquímicas. Y bueno, es la característica clave. Son siempre proteínas. ¿Sí? ¿Existen otros catalizadores biológicos? Sí. Existen algunas sustancias que se llaman ribosimas, que ya no son de origen proteico, de hecho son RNAs, que también actúan como catalizadores, sí, pero en este caso nos vamos a enfocar en puras enzimas. Muy bien. De manera general, las enzimas tienen diferentes estadios o estados que atraviesan a lo largo de una reacción química, ¿sí? En el proceso de catalizar esta reacción, las enzimas pueden sufrir diferentes conformaciones, pueden sufrir diferentes cambios estructurales para llevar a cabo la catálisis. Por ejemplo, aquí en esta imagen así muy simple, nos ilustra tres estados al menos, bueno, dos principalmente. Tenemos la enzima, ¿sí? La enzima en su estado inicial, donde tiene afinidad por un sustrato determinado, el sustrato entra a algún componente estructural de la enzima, se une por interacciones no covalentes, ¿sí? Son simplemente puentes de hidrógeno, pueden ser Van der Waals, ustedes ya las vieron, dipolo-dipolo, interacciones pi, pueden ser muchas interacciones. Este sustrato entra a la enzima, se estabiliza su interacción con la enzima por estos enlaces no covalentes y forma algo que se conoce como el complejo enzima-sustrato. Así que vendría siendo la combinación de la enzima con el sustrato interaccionando, pero sin formar en ningún momento dado enlaces covalentes todavía. ¿Sí? Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, posteriormente se cataliza la reacción química. Y una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, aquí ocurre, ahora sí, la catálisis. Y posteriormente se nos generan los productos y la enzima. Los productos normalmente suelen tener muy poca afinidad por la enzima y entonces como tienen muy poca afinidad por la enzima, se salen de esta. Y entonces se libera y nos regenera la enzima inicial, ¿sí? La enzima libre que teníamos al principio. Y eso es importante porque acuérdense que un catalizador nunca se consume en una reacción química, siempre se regenera. Entonces, al igual que todos los catalizadores, las enzimas no van a ser la excepción. Van a primero interaccionar por enlaces no covalentes con el sustrato, van a formar el complejo enzima-sustrato, va a ocurrir la catálisis, el sustrato se va a convertir en productos, los productos no van a tener afinidad por esta enzima y entonces se van a liberar. Ese va a ser el proceso que vamos a estar analizando en todas estas 10 horas de clase que tenemos de las enzimas. Como tal, la palabra enzima por primera vez se mencionó en 1878 por el científico Wilhelm Kuhn, ¿sí? Y bueno, se derivó de la palabra en griego, de dos palabras en griego que se conocen como en y sume, ¿sí? ¿Por qué? Esto porque el científico observó que era de hecho o sea, él trabajó con unas bacterias con unas células que se conocen como levaduras, ¿sí? Él trabajó con las levaduras que son hongos, de hecho, ¿sí? Son un tipo de hongo, una familia de los hongos. Entonces las levaduras, pues se encargan, ustedes ya saben, de las fermentaciones alcohólicas. Han escuchado de la fermentación de la cerveza y todo eso. Entonces las levaduras se encargan de la fermentación alcohólica. Entonces este científico trabajó con ellas y primero se hizo la pregunta de, bueno, las células enteras, o sea, las levaduras enteras, ¿son necesarias para poder llevar a cabo la fermentación? Bueno, entonces hizo experimentos y se dio cuenta que efectivamente las células enteras, o sea, todas las células enteras, se necesitan intactas para la fermentación. Pero luego se hizo la pregunta, bueno, ¿qué pasa si destruyo a estas células y con los componentes internos, ¿sí? Con el jugo, vamos a decirlo así, de los componentes internos de las células ya muertas, todavía funciona la fermentación? Entonces se preguntó esto, fue al laboratorio, hizo experimentos donde lisó las levaduras
Lisó quiere decir que rompió sus paredes, bueno, su membrana celular y se liberó todo el contenido intracelular. Se libera su contenido intracelular y se dio cuenta de que efectivamente con los componentes internos se puede seguir manteniendo la fermentación, ¿sí? Y esto era porque tenía componentes que llevaban a cabo esta fermentación. En este caso, lo que ocurre en la fermentación alcohólica, pues es una serie, si no me equivoco, de dos reacciones bioquímicas. Entonces, se le atribuyó estas reacciones bioquímicas a que las estaban efectuando algunos componentes que estaban en el jugo de las levaduras, ¿sí? Entonces, por eso al término de estos componentes que llevaban a cabo la fermentación, les denominó en y sum, que posteriormente pasó a ser el término enzima, ¿sí? Porque luego se identificó que, los componentes que llevaban a cabo la fermentación eran las proteínas y eran enzimas, ¿sí? Era el alcohol deshidrogenasa, si no me equivoco. Entonces, bueno, principalmente así fue, algo así, una breve historia de cómo se acuñó el término de las enzimas. Ahora, las enzimas normalmente las vamos a distinguir a nivel bioquímico por 4 características principales, ¿sí? Básicamente, nos vamos a referir a ellas o vamos a distinguirlas de otros catalizadores como los orgánicos que nosotros estamos acostumbrados a ver en el laboratorio por su elevado poder catalítico, por su elevada especificidad, por su capacidad para operar en condiciones sencillas y por su capacidad de regulación, ¿sí? Vamos a analizar cada una de esas características a detalle. La primera característica que mencionamos que eran catalizadores potentes. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, fíjense. La potencia de una enzima la podemos describir en función de una constante que se conoce como la Kcat, ¿sí? La constante de catálisis. Esas más adelante las vamos a abordar cuando veamos cinética enzimática, pero de momento no es tan importante que sepan cómo sacarlas y todo eso. Más que nada, es más importante que sepan qué significa ese valor que nos da la constante catalítica. Esta constante, como dice aquí, representa el número de moléculas de sustrato que una molécula de enzima, una sola molécula de enzima, transforma en producto por unidad de tiempo, donde esta unidad de tiempo pueden ser segundos o pueden ser minutos. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa de recambio, que también esto lo da, de hecho, la constante catalítica. En este caso nos está generando moles de producto en cierto tiempo por moles de enzima. ¿Sí? Aquí lo pusieron en moles de producto, moles de enzima y en un determinado tiempo que son segundos. Entonces, fíjense, la anhidrasa carbónica, que vendría siendo esta que está aquí, la anhidrasa carbónica, convierte un mol de sustrato en un mol de producto, ¿sí? Utilizando un mol de anhidrasa carbónica o de enzima en un segundo. Bueno, mejor dicho, aquí ya la regué. No es un mol, perdón, de sustrato. Convierte, mejor dicho, 600,000 moles de sustrato, de sustrato, en 600,000 moles de producto, utilizando solamente un mol de enzima en un solo segundo. Es decir, aquí la constante bueno, la catálisis es tan elevada que puede llevar a convertirnos tanto sustrato en producto en un solo segundo y solo utilizando una cierta cantidad de enzimas. ¿Sí? Eso es muy poquita enzima, un mol de enzima. Para todos los moles de producto que nos está generando, que son 600,000 moles de producto por un mol de enzima, es bastante. ¿Sí? Ni siquiera ni siquiera los mejores catalizadores industriales que tenemos pueden hacer eso. Está muy complicado. Ahora, fíjense, la catalasa, 93,000 moles de producto nos genera por segundo por mol de enzima. Y luego tenemos enzimas que ya no son tan potentes como catalizadores, como por ejemplo la tirosinasa, que nos generan un mol de producto por un mol de enzima en un segundo. ¿Sí? Entonces tenemos enzimas muy potentes, como la anhidrasa carbónica, que nos genera mucho producto por muy poquita enzima en un tiempo corto. Y tenemos enzimas ya un poco menos eficaces. Pero bueno, cada una de estas enzimas tiene un porqué en cuanto a su catálisis. Es decir, la anhidrasa carbónica cataliza esta reacción donde genera mucho producto por mol de enzima en un segundo, porque de hecho eso es lo que se necesita para los procesos en los que está involucrada la anhidrasa carbónica. La tirosinasa es efectiva y es óptima, de hecho, en los procesos en los que participa al tener esa catálisis. Si fuera más rápida, probablemente sería peor. Entonces, la anhidrasa carbónica, la catalasa, la beta-galactosidasa, cualquier enzima que ustedes estén estudiando, cuando conozcan
su tasa de recambio o su constante catalítica, bueno, normalmente estos valores están ajustados para el proceso en el que participan, ¿sí? Estos valores se han seleccionado, vamos a decirlo así, o estas velocidades o eficiencias se han seleccionado en teoría en el proceso de evolución, ¿sí? La anhidrasa carbónica más rápida que se necesitaba en un proceso donde fuera rápida, se seleccionó de todas las anhidrasas carbónicas por el proceso de evolución, ¿sí? Pudo haber, en un inicio pudieron haber ocurrido unas 5 anhidrasas carbónicas, pero si todas eran lentas y nada más una era la más rápida y se ocupaba una enzima muy rápida, esa se seleccionó, ganó por selección natural y entonces se mantiene en la evolución. Entonces, en teoría, las enzimas que estamos viendo como muy rápidas o muy lentas son así porque se necesitan para el proceso, bueno, se necesita que sean así para el proceso en el que participan. No es porque unas sean mejores que otras, no. Cada una está seleccionada para el proceso en el que se necesita que esté. O sea, son así porque así se ocupa en el proceso, básicamente. Y más adelante vamos a ver por qué, o sea, y con ejemplos. Ahora, fíjense, aquí tenemos algunos otros parámetros de las enzimas. Por ejemplo, aquí tenemos en la columna de la izquierda diferentes enzimas. Ejemplo, tenemos la vida media no enzimática, tenemos la tasa la tasa de velocidad de la reacción sin catalizar y la tasa de catálisis de la reacción catalizada, básicamente, y la tasa de mejora de la reacción. Por ejemplo, la reacción que cataliza la OMP descarboxilasa tomaría básicamente 78 millones de años para ocurrir si no se catalizara por la enzima, ¿sí? ¿Sí? Y eso es nada más la pura vida media enzimática, ¿sí? O sea, tomaría bastante tiempo hacer esa catálisis enzimática y nada más la mitad del sustrato. Ni siquiera le estoy hablando de todo el sustrato completo. Ahora, sin catalizar, la velocidad de reacción donde participa esta enzima que está aquí tiene una tasa de catálisis de 2.8 por 10 a la menos 16. Perdón. Tiene una constante de velocidad de 2.8 por 10 a la menos 16 unidades por segundo. Es decir, la catálisis es bastante baja, ¿sí? La constante de catálisis es bastante baja. Tenemos por 10 a la menos 16, o sea, es un valor muy, muy, muy pequeño. Ahora fíjense, la constante de velocidad o la constante catalítica por segundo, cuando ahora sí participa la enzima, pasa a ser de 39. O sea, ya no, de tener un valor tan bajo de por 10 a la menos 16 a 39, pues ya hay bastante diferencia. De hecho, si ustedes quieren ver en cuánto se mejora la constante catalítica de las enzimas, simplemente tienen que dividir la constante catalítica entre la constante sin catalizar. Y entonces van a ver que la mejora es de un valor de 1.4 por 10 a la 17. O sea, se incrementa en 17 órdenes de magnitud. Es bastante la contribución de las enzimas. Entonces, en general, a pesar de que una enzima sea más o menos óptima, normalmente la eficiencia con la que se incrementan las velocidades químicas con las enzimas van desde el orden de 10 a la 6 o más, ¿sí? O sea, normalmente mantienen una mejora, una tasa de mejora de 10 a la 6, ¿sí? de al menos 1.000.000 de orden de magnitud. Si se fijan, incluso en esta tabla que tenemos aquí, casi todas, o la más baja, es de 10 a la 6. ¿Ay? Es de 10 a la 6. 10 a la 6. La más alta, en este caso, es la OMP descarboxilasa, que la mejora fue de 10 a la 17. O sea, fue un orden muy, muy, muy grande. Por eso es que la reacción de tomar millones de años pasó a ocurrir en segundos. Entonces, las enzimas definitivamente son catalizadores muy, muy potentes. Ahora, otra cuestión que tenemos que considerar en el caso de las enzimas es que también son catalizadores específicos, ¿sí? No nada más son muy potentes, sino que también pueden llegar a tener un cierto grado de especificidad por su sustrato o por un grupo de sustratos o por un conjunto ya más general, ¿sí? Las enzimas presentan diferentes grados de especificidad. Podemos tener enzimas muy específicas que nada más reconocen un sustrato, enzimas un poco menos específicas que reconocen sustratos muy parecidos y enzimas ya casi nada específicas que pueden reconocer ya estructuras muy diferentes entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos esta reacción que tenemos aquí. Tenemos a la alfa-glucosa y beta-glucosa. En este caso, ustedes ya saben que hay un equilibrio anomérico
entre la alfa y la beta glucosa porque pues a final de cuentas puede estar interconvirtiéndose, ¿no? Hay un equilibrio por ahí. Ahora, si nosotros a esta reacción le ponemos la enzima glucosa oxidasa, que cataliza básicamente la oxidación de un hidroxilo de la glucosa para generarme la gluconolactona y peróxido de hidrógeno. De hecho, aquí podemos ver que se ocupa oxígeno y me genera el peróxido de hidrógeno. Si yo pongo la glucosa oxidasa, hay oxígeno y tengo ahí la glucosa alfa y la glucosa beta, bueno, aquí de hecho resulta interesante ver que, que el principal sustrato para la glucosa oxidasa es la beta glucosa. La glucosa oxidasa no puede reconocer, aunque sea muy similar en estructura, a la alfa glucosa. No la puede reconocer. Para que la alfa glucosa pueda ser catalizada por la glucosa oxidasa, esta se tiene que interconvertir en la beta glucosa. Una vez que se convierte en la beta glucosa, ahora sí la enzima es capaz de reconocerla. Entonces aquí tenemos un caso de especificidad muy elevada, porque si se fijan, toda la estructura de la alfa glucosa y la beta glucosa es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el carbono anomérico que está aquí, ¿sí? El OH está hacia abajo en este caso, bueno, acá va a estar hacia arriba. Y entonces solo cambia eso, todo lo demás se mantiene idéntico. Entonces, aquí tenemos un caso de especificidad muy elevada, porque por una característica estructural tan mínima como la orientación de un enlace, ya no cataliza un sustrato, ya no cataliza la reacción en un sustrato en particular. Entonces está muy bañado, en este caso, este grado de especificidad. Ahora podemos tener también especificidad un poco menor. Por ejemplo, aquí tenemos estas enzimas, la papaína, la tripsina y la trombina. Ambas, estas tres proteínas, estas tres enzimas, son o pertenecen a un grupo de enzimas que se conocen como proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Básicamente rompen enlaces peptídicos, ¿sí? Enlaces peptídicos. Rompen a los enlaces peptídicos, los destruyen, vamos a decirlo así. Bueno, el término correcto es que los hidrolizan. Ustedes probablemente ya conocen el término de hidrólisis, que vendría siendo la ruptura de un enlace utilizando agua como nucleófilo, ¿sí? Entonces, promueven reacciones de hidrólisis las proteasas. ¿En qué enlaces? En enlaces peptídicos. Entonces, aquí tenemos tres tipos de proteínas. La papaína, que está en la papaya, la tripsina, que participa en los procesos de digestión del estómago y del intestino delgado, y, bueno, principalmente el intestino delgado, de hecho, y la trombina, que participa en los procesos de hidrólisis al momento de llevar a cabo la cascada de coagulación. Muy bien, ahora fíjense, en el caso de la papaína es tan inespecífica que cualquier enlace peptídico sin ningún grado de especificidad lo puede llegar a hidrolizar, es decir, va a romper aquí. Por otro lado, la tripsina también va a romper un enlace peptídico, ¿sí? Igual, pero solo cuando al lado del carbono alfa, donde está ese enlace peptídico, recuerden que el carbono alfa es el que está directamente, no, perdón, es el carbono del carbonilo, solo cuando al lado de este carbono donde está el enlace peptídico, a su izquierda, tenemos presente una lisina o una arginina. Solo cuando tengamos esos dos aminoácidos en la posición del carbono alfa, donde está ese enlace peptídico, recuerden que el carbono alfa es donde está la cadena lateral, etcétera. Solo cuando tengamos un residuo de lisina o de arginina, entonces este enlace peptídico va a ser hidrolizado. Si tenemos otro que no sea uno de esos dos, no ocurre nada. Si la enzima es inactiva en ese enlace peptídico en particular. Por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos otro enlace peptídico, ¿sí? Acá tenemos otro enlace peptídico y aquí tenemos otro carbono alfa. ¿Cómo, yo quiero saber si aquí va a haber hidrólisis con la tripsina? Bueno, dependerá de qué haya en esta R. Si en esta R, por ejemplo, tenemos una fenilalanina, bueno, entonces ya les voy a decir que no va a ocurrir nada. Si tenemos una arginina, bueno, entonces sí va a ocurrir. Entonces, todo depende de lo que haya en la cadena R del carbono alfa al enlace peptídico que se va a hidrolizar, si la tripsina va a actuar o no sobre ese enlace en particular, ¿sí? Ahora tenemos un grado de especificidad todavía más grande, porque en el caso de la tripsina puede ser lisina o arginina, pero en el caso de la trombina, hidroliza un enlace peptídico igual, pero solo cuando el enlace peptídico está entre una glicina, ¿sí? Es decir, el carbono, si se fijan, alfa de uno de los lados del enlace peptídico es glicina, porque aquí podemos ver que tiene dos hidrógenos.
Y cuando al otro lado, en el otro carbono alfa, tenemos una arginina, ¿sí? En ese caso, ahí exclusivamente se va a hidrolizar el enlace peptídico por la trombina. Si no están esos aminoácidos en particular, entonces no va a ocurrir nada. Entonces podemos tener diferentes grados de especificidad en las enzimas. Ahora, también podemos tener enzimas muy inespecíficas que van a de hecho actuar sobre diferentes sustratos. Por ejemplo, aquí yo les muestro una vía de señalización. ¿Sí? Probablemente esto ya lo vieron en biología celular, cuando vieron los receptores. Pero las vías de señalización básicamente le permiten a la célula comunicarse con el ambiente, juntar, o vamos a decirlo así, reunir señales del ambiente extracelular y interpretarlas y poder montar una respuesta a estas señales. Por ejemplo, si hubiera glucosa en la parte extracelular, la glucosa, mediante una hormona o la misma glucosa, podrían mandar una señal a la célula para que ésta monte una respuesta para captar la glucosa o para secretar una hormona, etc. Entonces, la célula puede interpretar señales extracelulares y montar una respuesta contra estas para cambiar su comportamiento. Así es como lo hace con una vía de señalización. Normalmente las vías de señalización se inician en un receptor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les muestro una vía de señalización. Pueden ver que se juntan varias proteínas ahí. No se preocupen por si no la entienden ahorita, eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a centrarnos en nuestra atención en esta proteína que está aquí, AKT. ¿Sí? AKT es una proteína que se conoce también como proteína quinasa B. ¿Sí? También lo pueden encontrar como PKB, porque quinasa en inglés lo ponen con K. Y bueno, ¿qué hace AKT? AKT es una proteína que se va a encargar de fosforilar, ¿sí? De una vez les voy a adelantar esto. Cuando ustedes escuchen el término quinasa, significa que esta proteína se va a encargar de fosforilar. ¿A qué me refiero con fosforilar? Añadir un grupo fosfato a una proteína o a un sustrato, pero va a meterle o juntarle, ¿sí? Le va a enlazar un grupo fosfato a esta estructura. Entonces, ¿qué hace AKT? Bueno, AKT tiene la capacidad de fosforilar múltiples proteínas, no se limita a unas cuantas. Entonces es muy inespecífica porque independientemente, no fosforila un grupo o una proteína en particular, fosforila muchas proteínas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se encarga de fosforilar a la proteína AS160, a TSC1 y 2, a FOXO, GSK3, a la ATP citratoliasa, etcétera. Y de hecho tiene más. Aquí nada más yo estoy mostrando estas 5, pero tiene muchísimas más. Tiene, por ejemplo, también la capacidad de fosforilar. Bueno, no, creo que con estas es suficiente. Ya para no meterme en tantos líos. Pero bueno, a lo largo entonces de estas diapositivas, de estas 3 diapositivas, podemos ver entonces cómo las enzimas tienen una especificidad tan variada entre ellas. Podemos tener algunas enzimas que son muy específicas, que nada más van a reconocer algunos enlaces peptídicos, alguna orientación de un enlace, como por ejemplo en el caso de la glucosa oxidasa, que reconoce si es un enlace alfa o beta. En el caso de la trombina, que reconoce si el enlace peptídico está entre glicina y arginina. O podemos tener proteínas o enzimas, mejor dicho, que reconocen nada en particular, sino que tienen una especificidad tan general, ¿sí? No tienen, bueno, el término correcto sería, mejor dicho, que no hay especificidad, que reconocen bastantes proteínas, bastantes sustratos, y entonces pueden actuar en muchas de estas. Y ambas proteínas las necesitamos, de hecho ocupamos tanto las que son muy específicas como las que son generales, o sea, ocupamos ambas enzimas para poder funcionar de manera correcta. Como les digo, todas estas se seleccionaron en teoría por un proceso de evolución, y entonces por eso son importantes. Eso como quiera más adelante lo vamos a ver. Muy bien, y para entender mejor esta especificidad de las enzimas, tenemos que hablar acerca de 2 términos en particular: la complementariedad geométrica y la complementariedad electrónica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con complementariedad geométrica? Bueno, para empezar, tiene que haber las enzimas, ustedes ya saben que se pueden representar de diferentes formas. ¿Sí? Las enzimas se pueden representar de diferentes formas porque son proteínas. Ustedes han visto la estructura secundaria de una enzima con el modelo de lazos y de flechas. Este modelo clásico donde la proteína se ve así como que con unos lazos y con unas flechas, en este caso las láminas beta y las hélices alfa.
Pero bueno, este modelo de representación de las proteínas nos hace pensar que las proteínas de hecho son huecas, pero no, yo ya les había enseñado que de hecho las proteínas no son huecas, tienen superficie, ¿sí? De hecho, me voy a salir tantito de aquí de la presentación, les voy a mostrar, por ejemplo, con el programa que les dije que descargaran. Esto ahorita como que ustedes no lo van a usar, nada más es para así mostrarles algo rápido. Las proteínas de hecho no son, no son huecas. Yo les había mencionado que pueden tener superficies. Aquí yo voy a abrir, por ejemplo, déjenme abro una. Por ejemplo, ustedes aquí deberían estar viendo la proteína IRAC4. En este caso, fíjense, voy a quitar la forma de representarse de la superficie para que la vean mejor, con el modelo al que ustedes probablemente están más acostumbrados, que es el de los lazos. Fíjense, ustedes probablemente están más acostumbrados a ver a las proteínas así, de química de macromoléculas, así con los lazos y las flechas. Sin embargo, no son huecas, ¿sí? Las proteínas tienen superficie, tienen volumen, vamos a decirlo así. Si yo le pongo la superficie, ustedes pueden ver que de hecho sí, no son huecas, efectivamente. Si hay algunas hendiduras, si hay algunos huecos, entonces, claro que la hay, pero no son completamente huecas. Ahora, si se fijan, la superficie nos da indicios entonces de que hay algunos lugares en la proteína que no son, algunos no son más accesibles, algunos lugares no son tan accesibles, como por ejemplo, podemos ver que hay algunos agujeritos o poros dentro de la enzima por donde algunas sustancias como los sustratos o los fármacos podrían entrar. Entonces, por estos poros, por estas bolsas, es donde entran estos sustratos. Y esto es importante, porque yo les menciono aquí en la presentación que tiene que haber complementariedad geométrica, y a eso se refiere con la complementariedad geométrica, que la forma del sustrato se ajuste a la forma de la proteína. Por ejemplo, que aquí, fíjense, aquí ahí voy a quitar este fármaco que está por aquí, para que no se muestre. ¿Dónde está? Es este. Ay, bueno, no lo puedo ocultar. Bueno, fíjense, ustedes aquí tienen una abertura, una bolsa dentro de la enzima. Además, me voy a acercar más. Ustedes pueden ver aquí este agujero que está aquí. Si yo tuviera un sustrato o un fármaco que quisiera ir sobre esta enzima, pero tuviera mucho volumen, ¿sí? Imagínense que fueran muchos anillos de aromáticos, ¿sí? Que están juntos, probablemente no cabría, porque estaría muy grande. Entonces, para que pueda montarse una interacción entre un sustrato y una enzima, la forma del sustrato tiene que coincidir con la forma disponible para la enzima, ¿sí? Tiene que coincidir con las hendiduras, con estas bolsas que tienen las enzimas, porque si no, no se pueden establecer interacciones. Es muy difícil que lo hagan, si no hay vamos a decirlo así, si no hay una superficie de la enzima dispuesta a aceptar una superficie del sustrato o de un fármaco. Entonces es importante tener en cuenta eso. Tiene que haber complementariedad geométrica, no nada más de interacciones entre puentes de hidrógeno, bla, bla, bla. No, también tienen que coincidir formas, ¿sí? Por ejemplo, si el sustrato, en este caso, se representa como una elipse, con dos protuberancias, en este caso, una tiene como este aspecto de pico y esta como este aspecto un poco más circular, bueno, esas formas que sobresalen del sustrato tendrían que coincidir con formas disponibles en la enzima para que pueda haber una buena complementariedad y por ende una buena interacción. Aquí lo podemos ver. La enzima tiene justamente esta hendidura para que entre esta parte del sustrato y tiene esta otra hendidura para que entre esta otra parte del sustrato. Entonces tiene que haber complementariedad geométrica entre superficies del sustrato y de la enzima. Y lo mismo aplica para los fármacos, ¿sí? Ahora, complementariedad electrónica, ¿qué se refiere a eso? Bueno, que cuando el sustrato, que para que el sustrato pueda interaccionar con la enzima, tienen que montarse enlaces no covalentes. ¿A qué me refiero con enlaces no covalentes? Puentes de hidrógeno, dipolo, dipolo, interacciones pi, Van der Waals, ¿sí? ¿Qué más? Enlaces iónicos, esos también valen. Entonces, todas estas interacciones no covalentes, todos estos enlaces no covalentes, porque en ningún momento se está formando un enlace covalente, todos estos enlaces no covalentes importan para que se estabilice la estructura del sustrato dentro de la enzima.
¿sí? Por ejemplo, vamos a ver esto que está aquí. Yo aquí tengo el sustrato y puedo ver que tiene una carga negativa. De hecho, aquí lo estoy viendo, lo estoy encerrando. Tiene una carga negativa, tiene esta H que está aquí con un circulito. Vamos a suponer que esta H viene a representar una posible zona para formar enlaces de Van der Waals, o sea, fuerzas de Van der Waals. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, también un NH y un oxígeno. Ok. Cuando el sustrato entra a la enzima, podemos ver que el NH que teníamos en el sustrato, aquí lo voy a encerrar, el NH está formando un puente de hidrógeno con un oxígeno de la enzima. El oxígeno está formando un puente de hidrógeno con un OH de la enzima. Las fuerzas de Van der Waals del sustrato están interaccionando con otras fuerzas de Van der Waals de la enzima. Y acá también podemos ver eso. Y la carga negativa que tenía el sustrato está interaccionando con una carga positiva de la enzima. Entonces tiene que haber complementariedad geométrica en cuanto a superficies y complementariedad electrónica en cuanto a interacciones no covalentes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, profe. Muy bien. Bueno, aquí, aquí esta imagen no tiene nada que ver. Ignórenlo. Nada más que no lo he corregido eso. Nada más céntrense en el texto y en la imagen de la derecha. Bueno, como mencionamos anteriormente, las enzimas tienen que tener entonces esta complementariedad geométrica y electrónica. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta otra cuestión, que de hecho también va de la mano con la especificidad. Las enzimas son estereoespecíficas. Tienen la capacidad de reconocer enantiómeros, diastereoisómeros y, bueno, básicamente, que son las únicas estructuras que podemos decir que son quirales, ¿no? Los enantiómeros y los diastereoisómeros. Entonces tienen esa capacidad de reconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, bueno, antes de meterme con eso, ¿por qué tienen esta capacidad para reconocer específicamente algunos enantiómeros en particular o algunos diastereoisómeros? Bueno, ustedes deben de acordarse de seguro de sus clases de química orgánica y de síntesis, que para que una sustancia orgánica pueda actuar o reconocer, bueno, mejor dicho, reaccionar con una sustancia que sea quiral. No, ¿cómo lo explico mejor? A ver. Por ejemplo, imagínense que yo quiero generar un compuesto que es quiral. Yo quiero generar un compuesto que es quiral. En la mayoría de los casos, para que yo genere un compuesto quiral, tengo que utilizar materia prima quiral o reacciones que en algún momento dado me puedan generar un centro quiral. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si en una reacción orgánica yo quiero generar un cierto producto en particular? Por ejemplo, imagínense que yo parto de un compuesto que tiene configuración R, pero yo quiero que mi producto tenga configuración S. O quiero que mi producto en otra reacción me genere la misma configuración. Bueno, existen catalizadores que pueden promovernos una cierta quiralidad en los productos, ¿sí? También hay algunos casos donde puedo partir de una sustancia que es aquiral y utilizando una reacción que me genera centros quirales y utilizando un catalizador que me orienta la configuración a una u otra, puedo generar en específico de una sustancia aquiral un producto R o S. En el caso de las enzimas, a veces esto puede ocurrir. Las enzimas pueden generarnos, en algunos casos, a partir de sustratos aquirales, centros quirales con una configuración en específico. Y asimismo, también tienen la capacidad de reconocer sustancias que ya tienen una configuración en particular. Y esto se explica porque, a final de cuentas, las enzimas están compuestas de sustancias que son quirales. ¿Cuáles? Los L-aminoácidos. ¿Sí? Ustedes ya saben que los L-aminoácidos tienen quiralidad porque a la izquierda tenemos al grupo amino, ¿sí? En los L-aminoácidos. Entonces, como todas las enzimas están formadas de L-aminoácidos que son quirales, de manera global, toda la enzima va a tener quiralidad, ¿sí? Y bueno, dentro de esta quiralidad puede que algunas reconozcan sustancias que son R, sustancias que son S, dependerá. No porque sean L va a reconocer nada más R o S, no. Puede reconocer R o S, dependerá de la situación y de la enzima. Entonces, esta quiralidad que presentan las enzimas va a inducir que solo se vayan a reconocer ciertos estereoisómeros en particular. En algunos casos incluso es tan grande el reconocimiento que pueden reconocer uno en particular, un solo sustrato con una cierta configuración. Y bueno, esto es porque la enzima puede tener dentro de su estructura algunos compartimientos colocados en ciertos lugares particulares a los que solo
un sustrato con una cierta configuración puede acceder. Por ejemplo, aquí tenemos este sustrato y está encima. Aquí tenemos en amarillo el grupo OH, que en este caso la superficie le ponen como un triángulo, el carboxilo, que en este caso la superficie lo ponen como un prisma, y en este caso el CH2 carboxilo lo representan con un cilindro aproximadamente. Entonces fíjense, imagínense que vaya a interaccionar esta estructura con la enzima que está acá. Obviamente sí lo va a poder hacer correctamente, porque el triángulo coincide acá, bueno, el cono coincide acá, el prisma coincide acá abajo, y el cilindro coincide acá. Pero ¿qué pasa si tuviéramos a su enantiómero? Vamos a poner a su enantiómero, que vendría siendo su imagen espejo. Bueno, si tuviéramos a su imagen espejo, tendríamos esta estructura que está aquí. Voy a poner, nada más los voy a poner los puros círculos. En lugar del OH tendríamos al CH2. Ay, aquí ya la regué. Bueno, voy a descartar esto para poder escribirlo mejor. Por ejemplo, en el caso de la imagen espejo, tendríamos al CH2 OH de este lado, el OH lo tendríamos de este lado, y bueno, este que está aquí, el carboxilo, sí lo tendríamos igual, y el otro también lo dejaríamos en el mismo lugar. Normalmente solo se mueve un par de sustituyentes. Entonces, al tener su imagen espejo, vamos a suponer aquí esta cosa, que vendría siendo su imagen espejo. Está muy feo, pero bueno, nada más es para fines así didácticos, entonces tampoco sé que la ven. Al tener su imagen espejo, fíjense, aquí tendríamos entonces al cilindro, acá tendríamos entonces al cono. Ya no coincide con la estructura que necesita la enzima. El prisma sigue estando en el mismo lugar. Sí, el prisma seguiría coincidiendo. El cono ya no coincidiría, ni el cilindro coincidiría. Entonces, hay lugares estructurales, bueno, hay regiones estructurales dentro de la enzima que reconocen específicamente ya las posiciones de algunos grupos. Entonces, cuando tú pones su imagen espejo como un enantiómero o un diastereoisómero, ya no lo reconoce. Entonces, bueno, esto puede ocurrir y básicamente sería el fundamento. Ahora, algunas enzimas también pueden tener especificidad geométrica, ¿sí? Aquí nos dice, las enzimas tienen la capacidad de reconocer un sustrato a través de interacciones no covalentes y de complementariedad de superficie. Sin embargo, también pueden llegar a reconocer algunas sustancias relacionadas a su sustrato. Por ejemplo, anteriormente yo les había hablado de la tripsina. Ahora vamos a mencionar a su prima, que vendría siendo la quimiotripsina, ¿sí? Que también está relacionada con el proceso de digestión. La quimiotripsina también es una proteasa, ¿sí? Entonces va a romper enlaces peptídicos, yo les había mencionado. Rompe enlaces peptídicos utilizando agua, porque dijimos que utiliza reacciones de hidrólisis. Entonces cuando me rompe el enlace peptídico, me genera un éster y un grupo amino, ¿sí? Una vez que se rompe esto. Muy bien. Ahora, por pura similitud estructural, también puede llegar a hidrolizar algunos enlaces éster, ¿sí? ¿Por qué? Porque se parecen mucho. A final de cuentas, en un enlace éster vamos a tener un carbonilo. ¿Qué tenemos en un péptido? En un enlace peptídico, un carbonilo. Tenemos una cadena R, tenemos una cadena R. Tenemos un grupo NH, tenemos un grupo oxígeno, que no son iguales. No, no son iguales. Pero son muy parecidos en tamaño. De hecho, si ustedes ven el tamaño de un grupo NH y el tamaño de un oxígeno, son muy parecidos en tamaño. Funcionalmente no son diferentes, porque uno puede formar puentes de hidrógeno, otros no, pero en tamaño son muy parecidos. Entonces, a la enzima, bueno, la enzima al menos, tiene la capacidad de reconocer también algunos enlaces éster e hidrolizarlos, porque se parecen mucho a los enlaces peptídicos, y de hecho se comportan parecido en cuanto a química, porque también pueden sufrir reacciones de hidrólisis. Entonces, si a un éster yo lo hidrolizo, me genera un ácido o un carboxilato. Bueno, aquí le puse éster, perdón, aquí es un carboxilato. La regué. Me generaría un carboxilato y me generaría un alcohol. Simplemente serían las diferencias. Pero, de manera general, algunas enzimas tienen esta capacidad de, si el grupo de un sustrato es muy parecido a otro, podría haber una reacción cruzada en la que también catalice en reacciones en otros sustratos. Muy bien, ahora, aquí tenemos lo mismo que ya les había mencionado, ¿sí? Tenemos el enlace peptídico que cuando se hidroliza me genera un carboxilo de un lado y un amino de otro lado. Pero bueno, algunas enzimas pueden actuar sobre grupos muy parecidos, como los ésteres, en este caso, que me van a generar igual
Cuando se hidroliza el éster, un carboxilo de un lado y un alcohol de un lado, que en este caso lo único diferente vendría siendo el alcohol y el amino. Pero en primera instancia el enlace peptídico y el éster son muy parecidos casi en todo, nada más difieren en el NH y el oxígeno. Ahora, esto también es importante porque si algún sustrato se parece a otro, una enzima puede actuar en el otro sustrato que tiene esta similitud estructural. Por ejemplo, tenemos a la alcohol deshidrogenasa en el cuerpo, en el que su sustrato más importante es el etanol. ¿Sí? El etanol es su sustrato más importante, por el que tiene más afinidad y casi exclusivamente al que principalmente metaboliza. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la alcohol deshidrogenasa, tenemos el etanol, podemos ver que luego de la reacción catalizada por la alcohol deshidrogenasa, el etanol se nos convierte en acetaldehído. Básicamente lo único que ocurrió, ¿qué pasó? Que se oxidó este carbono y se nos generó un aldehído. ¿Qué sigue? Otra enzima, la aldehído deshidrogenasa, nos oxida este acetaldehído a ácido acético. Y este vendría siendo el metabolismo el metabolismo oxidativo del etanol en el cuerpo, como lo metabolizamos nosotros. Ahora, por la similitud estructural que tiene el metanol y el etanol, las mismas enzimas pueden catalizar las mismas reacciones. ¿Sí? Si se fijan, el metanol solo difiere en un carbono. ¿Se va a unir con menos afinidad a la enzima? Sí, porque es diferente al etanol, pero es lo suficientemente idéntico como para que le catalicen las mismas reacciones. Entonces, por ejemplo, aquí la alcohol deshidrogenasa al metanol lo va a oxidar, pero esta vez a formaldehído. La aldehído deshidrogenasa lo va a oxidar, pero esta vez a ácido fórmico. E hizo las mismas reacciones, pero es una estructura diferente. Ahora, de hecho, este es el fundamento por el cual cuando alguien tiene una intoxicación por metanol, por ejemplo, si alguien se intoxica con metanol, porque, no sé, bebió algún alcohol de mala calidad que esté adulterado, ¿sí? Hubo una intoxicación con metanol, lo lógico sería administrarle etanol, perdón. Sería administrarle etanol. ¿Por qué? Porque yo ya les mencioné que la alcohol deshidrogenasa tiene más afinidad por el etanol. Entonces, básicamente va a haber una competencia entre el etanol y el metanol en la cual la enzima va a preferir a la que se una con mayor afinidad a ella. En este caso, el etanol. Y entonces el metanol no se metaboliza y se excreta por la orina en forma de metanol. No sufre ningún metabolismo. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, las enzimas también tienen la capacidad de operar en condiciones sencillas. Si ustedes recuerdan de sus prácticas de síntesis orgánica, cuando ustedes hacían reacciones en el laboratorio y catalizaban algunas de estas reacciones con ácidos o bases, lo hacían en condiciones muy extremas, que bueno, tampoco tan extremas, pero extremas en cuanto a términos de la vida, por ejemplo. Ustedes subían las reacciones hasta 100 grados, por ejemplo, en algunos casos, para hacerlo a reflujo. En otras reacciones ponían pHs muy ácidos o pHs muy básicos. Entonces, esto no se puede llevar a cabo en los sistemas biológicos porque son incompatibles estas condiciones con la vida. ¿Sí? Las células no pueden bajar o alejarse mucho del pH 7.4 porque si no se mueren células. ¿Sí? No pueden subir más allá de los 37 grados, o sí se pueden, o sea, hay algunos decimales de referencia, ¿no? O de tolerancia, pero obviamente no se pueden alejar mucho en 1 grado y 1 grado porque ya es mortal para la vida. Entonces, ¿cómo le hacen entonces las enzimas para operar en esas condiciones? Siendo que los catalizadores a los que estamos acostumbrados en síntesis operan a condiciones muy grandes, o sea, 100 grados de temperatura, 200 grados en algunos casos, o procesos industriales, y pHs muy ácidos o muy bajos, perdón. En este caso, las enzimas son superiores a los catalizadores convencionales porque las reacciones las pueden catalizar a temperaturas de 37 grados, a temperatura ambiente, dependiendo de si estas enzimas son de algunas bacterias o de hongos. Y de hecho lo pueden hacer a condiciones de pH muy sencillas, no ocupamos ácidos ni bases. Entonces, en ese sentido, las enzimas son superiores porque las condiciones de reacción son mínimas, son muy leves, vamos a decirlo así. Entonces, son muy buenos catalizadores porque además de que son muy potentes en cuanto a su catálisis, son muy específicos en su catálisis, lo hacen en condiciones muy fáciles de alcanzar.
¿sí? Por eso es que una reacción enzimática ustedes la pueden hacer en un laboratorio sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la pueden hacer a 37 grados, lo pueden hacer a 25 grados, dependiendo de la enzima, obviamente, y el pH normalmente es 7.4. Sin ningún problema lo alcanza. ¿Sí? Entonces las enzimas tienen esa característica plus, esa característica extra sobre los catalizadores convencionales. Ahora, las enzimas tienen una característica que en ningún momento se va a superar por los catalizadores convencionales, porque ustedes podrían pensar, bueno, tal vez solamente si comparamos a las enzimas contra los catalizadores que tenemos en el laboratorio, pues en algún momento alguien puede diseñar un catalizador que opere, o sea, que sea lo suficientemente bueno como para operar en condiciones también bajas, ¿sí? Pero nunca se van a superar las enzimas en cuanto a catálisis por esta última característica. Y es que las enzimas se pueden regular. ¿Sí? Las enzimas sí catalizan una reacción química, pero la célula tiene mecanismos para encender a la enzima o apagar a la enzima, producir más enzima, destruir las enzimas, de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Sí? Si ocupa un cierto metabolito, un cierto producto en particular, bueno, enciende la enzima para que empiece a producirlo. Ya hay mucho, la apaga para que ya no haya mucho. Entonces, las células tienen esta capacidad de controlar su composición química regulando a las enzimas que producen a estos productos químicos dentro de la célula. Entonces, como dice aquí, la actividad catalítica de las enzimas se puede regular por diferentes mecanismos. Y todos estos mecanismos los vamos a ver. Y todos los vamos a ver más adelante en la parte de regulación enzimática. Creo que faltan como 2 clases para llegar a eso, pero todos los vamos a ver. Y todos son muy complejos. O sea, son simples de explicar, pero si ustedes se meten a detalle a investigarlos, son bastante complejos. Ahora, esto permite a las células activar e inactivar vías metabólicas acorde a sus necesidades fisiológicas. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo así rapidín. A ver, déjame checar si no. Ok. Vamos a suponer, ustedes tienen glucosa dentro de la célula. Sí, aquí tenemos a nuestra célula. Hay mucha glucosa en la célula. Entonces, ¿la célula qué hace con la glucosa? Bueno, lo primero que empieza a hacer es, para empezar, generar piruvato. El piruvato posteriormente lo va a convertir en ATP, pero o sea, ya después de muchos procesos. La glucosa que le sobra de ese proceso oxidativo lo empieza a mandar a otras formas de síntesis, ¿sí? Como por ejemplo, glucógeno, empieza a sintetizar otras cosas a partir de la glucosa, como por ejemplo ribosa, y con la ribosa puede sintetizar nucleótidos, y el glucógeno lo utiliza como un almacén. Entonces, esto lo hace cuando tiene mucha glucosa. Y entonces las enzimas que están involucradas en estas vías metabólicas están prendidas, vamos a decirlo así, para utilizar ese término, están encendidas cuando hay mucha glucosa. Pero ¿qué pasa si de repente la célula le quitamos a la glucosa? De repente le quitamos el suministro de glucosa y ya no tiene glucosa. ¿Cómo le va a hacer? Porque tiene que mantener el metabolismo para generar piruvato y luego posteriormente ATP, que el ATP en este caso vendría siendo la fuente de energía. Bueno, para evitar quedarse sin energía, va a tener que entonces apagar a estas enzimas que estaban implicadas. Bueno, en el caso de la del piruvato, a lo mejor esas enzimas sí las va a mantener para seguir produciendo energía, pero va a empezar a apagar las enzimas que están implicadas a lo mejor en la síntesis de glucógeno, en la síntesis de ribosa, y entonces va a encender enzimas que están implicadas en que el glucógeno se convierta de vuelta en glucosa para que la glucosa pueda después convertirse en piruvato y generar energía. Entonces, todo depende de las condiciones metabólicas y fisiológicas de la célula. Si la célula no tiene un cierto nutriente, bueno, la célula mejor va a apagar las vías que le consuman ese nutriente, a menos de que esa vía sea muy importante para la célula. Pero la célula va a, vamos a decirlo así, contemplar, aquí estoy hablando de la célula como si tuviera esta capacidad de distinguir o si tuviera conciencia, pero bueno, la verdad es que no es así, simplemente lo hace por mecanismos de regulación, por redes de regulación muy complejas, que más adelante sí vamos a abordar, pero aquí estoy generalizando para todavía no meterme en eso. La célula va a apagar o encender vías a su conveniencia, por así decirlo, de manera sencilla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de continuar? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok, déjenme hago algo. Oh, esperen, creo que hay un comentario. Ah, no, pensé que era una pregunta.
Muy bien, entonces ya hablamos así generalidades de las enzimas. Ahora vamos a ver la clasificación de las enzimas, ¿sí? Porque de manera general tenemos 6 grupos de enzimas. Bueno, aquí tenemos que, de manera clásica, tenemos 6 grupos. Voy a decirles como que así lo clásico y algo nuevo que se está empezando a tomar en cuenta. De manera clásica, las diferentes grupos de enzimas simplemente son 6 grupitos. ¿Sí? Tenemos en el grupo 1, grábense estos números porque son importantes. En el grupo 1 tenemos a las oxidorreductasas, que van a catalizar reacciones de oxidorreducción. Después, en el grupo 2 tenemos a las transferasas, que van a catalizar reacciones de transferencia de grupos funcionales entre un sustrato a otro sustrato. Normalmente estas transferasas van a tener obviamente entonces 2 sitios donde se van a unir 2 sustratos. A este le va a pasar el grupo de este y simplemente va a pasar eso. ¿Sí? Transfieren un grupo funcional de un sustrato a otro. Se acabó. Hidrolasas es el grupo 3. Reacciones de hidrólisis. Liasas. Las liasas se caracterizan porque de manera general rompen enlaces, pero a través de reacciones de eliminación para formar dobles enlaces. ¿Sí? Se encargan de romper enlaces en una molécula, pero a través de reacciones de eliminación formando dobles enlaces. Más adelante vamos a abordar a las liasas en particular. ¿Sí? De hecho, vamos a ver algunos mecanismos de liasas para que vean cómo es esa ruptura de enlaces utilizando formación de dobles enlaces. Y en el grupo 5, posteriormente tenemos a las isomerasas, que lo único que van a hacernos es cambiar la posición de algunos grupos funcionales, cambiarnos cierta configuración, por ejemplo, de un doble enlace de cis a trans, cambiarnos alguna configuración de R a S o viceversa. Entonces las isomerasas simplemente van a hacer esos cambios estructurales o configuracionales. Y posteriormente, ya como último grupo, tenemos a las ligasas, que se van a encargar de formar enlaces utilizando la hidrólisis del ATP. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos una séptima clasificación, que esta es relativamente reciente. Hay una clasificación 7, que se conocen como las translocasas. ¿Sí? ¿Qué son las translocasas? Son transportadores, son proteínas a final de cuentas. Son proteínas que transportan un sustrato de un cierto lado de la membrana a otro lado de la membrana. Entonces ya se están empezando a incluir a los transportadores como si fueran enzimas, porque a final de cuentas su funcionamiento es muy parecido. ¿Sí? Básicamente es una enzima que en lugar de catalizar como tal la reacción, una transformación química en un sustrato, cataliza el transporte de este lado a este lado de la membrana. Pero sigue siendo una enzima, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque experimenta cambios conformacionales también, tiene una especificidad también, tiene una potencia en catálisis, en transportar este sustrato también muy elevada normalmente. Entonces, cumple muchas características de las enzimas. Entonces, también ya se está empezando a incorporar esta séptima clasificación de las translocasas. Pero bueno, todavía no las vamos a incluir como tal en nuestro estudio porque, pues bueno, no se ha incluido en el programa, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente hablamos de ellas, pero no tan a fondo. Ahora, en esta gráfica de la derecha, ustedes tienen esta gráfica de pastel con los diferentes números de la clasificación de las enzimas y podemos ver la proporción relativa que hay entre ellas. Si se fijan, tenemos como tal 3 grupos que destacan en cuanto a miembros. Tenemos las oxidorreductasas, las transferasas y tenemos a las hidrolasas. Esas son las 3 enzimas más abundantes de los organismos, ¿sí? La mayoría de las enzimas son de esos 3 grupos. Muy poquitos son del grupo de las liasas, de las isomerasas y de las ligasas. Sí las tenemos, pero son muy poquitas, ¿sí? Obviamente de las oxidorreductasas son uno de los grupos más abundantes porque son a final de cuentas, el metabolismo de muchos organismos es un metabolismo oxidativo y por ende tienen que tener enzimas de este tipo. Las transferasas son muy importantes y dentro de las transferasas quiero destacar a las quinasas. Sí, que son, como les mencioné anteriormente, enzimas que se encargan de transferir grupos fosfato de un sustrato a otro. Las quinasas y las fosfatasas. ¿Sí? ¿Qué hacen las fosfatasas? Bueno, si las quinasas ponen un grupo fosfato a un sustrato en particular, las fosfatasas lo quitan. ¿Sí? Uno lo pone y otro lo quita. Y bueno, un gran número de esas transferasas, de hecho, son quinasas.
¿sí? Por eso las estoy destacando aquí, porque un gran número de esas transferasas son exclusivamente quinasas. Ahora, el grupo más abundante de enzimas que conocemos son las hidrolasas, ¿sí? De hecho, en teoría, las hidrolasas podrían ser perfectamente, podrían recaer dentro del grupo de las liasas, porque también se encargan de romper enlaces químicos. Solo que como no lo hacen a través de la formación de dobles enlaces, se decidieron separar en un grupo exclusivo de puras reacciones de hidrólisis, donde el agua es el nucleófilo y viene y ataca. Entonces, las hidrolasas tienen su propio grupito porque tienen un mecanismo en particular y porque hay una abundancia enorme de estas. Entonces, el grupo más, vamos a decirlo así, lleno de miembros son las hidrolasas y posteriormente las oxidorreductasas y finalmente las transferasas, para que lo tengan en cuenta. Vamos a analizar cada una de estas con un ejemplo que está por ahí. Entonces, las oxidorreductasas, el grupo 1, ¿de qué se encarga? Bueno, para empezar, las oxidorreductasas son enzimas que catalizan reacciones de transferencia de electrones, o sea, reacciones redox. Usualmente necesitan de cofactores para poder funcionar, ¿sí? Y bueno, algunos nombres que se utilizan para denominar a las oxidorreductasas también son deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, reductasas, ¿sí? Esos son algunos nombres que van a escuchar. Algunos nombres dan un poco más de información de lo que hace la enzima. Por ejemplo, cuando yo digo deshidrogenasa, normalmente las enzimas deshidrogenasas suelen tanto catalizar reacciones de oxidación como reducción. Las oxidasas, pues ya estamos especificando que catalizan puras reacciones de oxidación. O sea, en teoría, una enzima cataliza ambas reacciones, porque siempre si hay oxidación va a haber reducción, pero nos estamos refiriendo sobre el sustrato en particular, ¿sí? No... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Un ejemplo de las oxidorreductasas sería ¿La qué? la respiración. Bueno, dentro del proceso de respiración tenemos muchas oxidorreductasas. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo, una de estas que participan en el proceso oxidativo es la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que al piruvato que se genera por toda la glucólisis lo oxida y lo convierte en acetilcoenzima A para que posteriormente se meta al ciclo de Krebs y entonces en el ciclo de Krebs genere todavía más energía con otras deshidrogenasas que están en el ciclo de Krebs, como la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa. Entonces tenemos muchas deshidrogenasas. Ahora, como les menciono, las deshidrogenasas normalmente, cuando utilizamos este término deshidrogenasa, significa que en ese sustrato en particular pueden catalizarle la reacción de oxidación y la reacción de reducción. No al mismo tiempo, pero en determinadas circunstancias en una dirección y en determinadas circunstancias en la otra dirección. Dependerá. Cuando nos referimos a las oxidasas, pues ya estamos asumiendo que solo van a catalizar la reacción de oxidación. Algunas veces también puede ser en ambos sentidos, pero bueno, normalmente no. Y cuando decimos reductasas, que favorecen principalmente la reacción de reducción. Y luego tenemos peroxidasas, que también son reacciones de oxidación, pero ya para generar peróxidos o en peróxidos. Muy bien. Y aquí tenemos un ejemplo de las enzimas oxidorreductasas. La lactato deshidrogenasa, por ejemplo. Sí, aquí tenemos la lactato deshidrogenasa, donde tenemos al L-lactato, que está reaccionando con el NAD, la enzima que lo cataliza la lactato deshidrogenasa y me genera piruvato, NADH y un ion hidrógeno que por ahí se libera. Ahora, aquí menciona algo muy interesante la diapositiva. Nos menciona, usualmente necesitan de cofactores para poder funcionar. Y esto es importante, porque fíjense, las proteínas que están hechas de aminoácidos no son capaces de llevar a cabo reacciones redox ellas solas. No pueden, es muy difícil que lo puedan lograr. En algunas situaciones o en algunos organismos existen muy pocas proteínas que sí pueden llevar a cabo reacciones de redox por sí solas. Pero cuando ustedes hacen una reacción redox en una proteína por sí sola o le ponen las condiciones adecuadas para que esta proteína sin ningún cofactor pueda hacer la reacción redox, normalmente termina dañándose la estructura de la proteína. Se oxidan aminoácidos, se reducen aminoácidos y la estructura queda ya no disponible para seguir catalizando reacciones. Entonces, para evitar que se dañe la estructura proteica, lo que implementan las células, vamos a decirlo así, son cofactores, ¿sí? A las enzimas
por ejemplo, aquí les voy a poner una enzima, vamos a poner que esta es una enzima. A la enzima le ponen un componente que es ajeno a la estructura proteica. En este caso, este es el cofactor, ¿sí? Entonces, cuando ocurre la reacción óxido-reducción, los que realmente experimentan la transferencia de los electrones son los cofactores. La enzima nada más le está dando el soporte estructural y le acerca los sustratos para que se dé la reacción redox, pero en ningún momento la enzima toma los electrones o pierde los electrones, porque si no se dañaría la estructura proteica. Entonces los cofactores en este caso son los que realmente experimentan la reacción redox junto con el sustrato, ¿sí? Entonces los cofactores evitan que se dañen las estructuras proteicas por las reacciones redox. Un cofactor muy conocido es el NAD, ¿sí? De hecho, por eso aquí se está poniendo como parte de la ecuación. Tenemos otros también bastante conocidos, como por ejemplo el FAD, el NADP, que serían los tres más conocidos, al menos en bioquímica y en biología. NAD, FAD y NADP. Entonces, se necesitan de cofactores. Ahora, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de los cofactores, para que lo tengan en cuenta. Pero recuerden, siempre que haya óxido reductasas, en casi todas las enzimas de este tipo, hay un cofactor, porque si no, se dañaría la proteína. Y bueno, podemos ver la reacción redox, de hecho, que está ocurriendo. Aquí tenemos un grupo OH, y cuando un grupo OH se oxida, ustedes ya saben que se produce. Ustedes ya llevaron síntesis. Cuando yo oxido un grupo hidroxilo, se me genera un aldehído o una acetona. A menos de que la oxidación sea lo bastante fuerte como para llevármelo hasta un ácido carboxílico. Pero en este caso, la oxidación me oxidó. Bueno, la oxidación me llevó a mi hidroxilo hasta un grupo cetona. Entonces fue una oxidación bastante, bastante leve, vamos a decirlo así, porque fue la oxidación de un alcohol secundario a una acetona. Acuérdense que las cetonas no se pueden seguir oxidando más, entonces ahí terminaría la reacción. Muy bien, segundo tipo de enzima, las transferasas. Las transferasas son enzimas que se encargan de catalizar la transferencia de grupos funcionales de una sustancia a otra, ¿sí? En algunos casos pueden transferir átomos, como por ejemplo halógenos, etc. Así que los átomos de halógeno suelen ser grupos funcionales ya de por sí. Aquí tenemos una reacción que se conoce como reacción de transaminación. La enzima que hace esta reacción se conoce como alanina transaminasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la alanina le va a quitar el grupo amino y se lo va a pasar al alfa-cetoglutarato. Es decir, básicamente transportó el grupo amino de la alanina, se lo transfirió al alfa-cetoglutarato. Y entonces a esa reacción donde se transfiere un grupo amino de una sustancia a otra se conoce como transaminación. Entonces aquí tenemos a nuestra alanina, que es la sustancia que va a donar el grupo amino, al alfa-cetoglutarato, que es la sustancia que lo va a recibir, y la enzima que la cataliza, la alanina transaminasa. Cuando la alanina transfiere este grupo amino al alfa-cetoglutarato, se convierte en piruvato, ¿sí? Y el alfa-cetoglutarato, cuando recibe el grupo amino que le transfirió la alanina, se convierte en glutamato, ¿sí? Esta reacción es muy importante, de hecho la vamos a ver más específicamente cuando veamos el metabolismo de las proteínas, ¿sí? Porque permite sintetizar aminoácidos o degradar aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un aminoácido que es alanina, aquí tengo un aminoácido que es alanina, y ahora paso a tener otro aminoácido diferente que ahora es glutamato. Entonces de alanina ya puedo sintetizar glutamato directo. Entonces es importante esta reacción. Entonces en este caso lo que podemos ver es que simplemente se transfirió un grupo funcional de un lugar a otro y se acabó. Muy bien. Tercer grupo, las hidrolasas. Son enzimas que catalizan la lisis de enlaces químicos utilizando agua como nucleófilo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el pirofosfato. Este es el sustrato. Acá tenemos a la pirofosfatasa, ¿sí? Y acá tenemos el nucleófilo que vendría siendo el agua. El agua aquí va a actuar como el nucleófilo que va a venir a hidrolizar estos enlaces fosfoéster, ¿sí? Y entonces me va a generar dos moléculas de fosfato. Ustedes ya saben de seguro esta reacción. A final de cuentas, esto se comporta como si fuera un éster. ¿Qué va a hacer el agua? Va a venir a atacar al fosfato. El fosfato no puede tener más de 5 enlaces, entonces tiene que romper uno. El oxígeno se lleva estos electrones y entonces ¿qué me genera? Dos grupos fosfato. Entonces,
Es una reacción básicamente de sustitución nucleofílica acílica, solo que utilizando fosfatos. Entonces, aquí el agua es el nucleófilo, viene, ataca el pirofosfato, se nos generan dos grupos fosfato. Entonces, ¿qué hicimos en esta reacción? Lisamos un enlace químico porque rompimos este enlace utilizando agua. Es una hidrolasa. ¿Sí? Las proteasas, la mayoría de las proteasas son hidrolasas, de hecho. Ahora, cuarto grupo, tenemos a las liasas, que como les dije, rompen enlaces químicos utilizando nucleófilos normalmente diferentes del agua y de hecho utilizan reacciones de formación de dobles enlaces. Es la característica principal de las liasas. En este caso, bueno, ahorita vemos esta segunda oración que está aquí en el párrafo. Aquí vamos a analizar primero la reacción. Aquí tenemos el piruvato, ¿sí? Tenemos al piruvato aquí, tenemos un ion hidrógeno y tenemos a la piruvato descarboxilasa. ¿Qué pasó en esta reacción? Bueno, se lisó este enlace que está aquí. Al romperse este enlace, el carboxilato se convirtió en CO2, que es el dióxido de carbono que estamos viendo aquí, y esta parte de abajo, esta parte de acá abajo, se convirtió en el acetaldehído. Entonces, ¿se lisó un enlace químico? Sí. ¿Utilizaron agua? No. Fue un nucleófilo diferente entonces del agua. Entonces, probablemente esta reacción fue catalizada por una liasa. Efectivamente, es una liasa. La piruvato descarboxilasa. Ahora, algo interesante es que las liasas a veces pueden catalizar las reacciones en el sentido inverso, ¿sí? O sea, pueden juntar al acetaldehído con el dióxido de carbono para generarme piruvato. En este caso creo que no. Esta piruvato descarboxilasa no es el caso, pero existen otras enzimas que sí pueden hacerlo en un sentido o en el otro, dependiendo de lo que necesite la célula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la enzima normalmente cataliza la reacción en el sentido, preferentemente en el sentido de la lisis, o sea, de la ruptura del enlace químico, las conocemos como liasas. Cuando catalizan la reacción en el sentido donde se juntan las dos sustancias pequeñitas para generar una más grande, es decir, si fueran en este sentido, para generar al piruvato, entonces a veces esas enzimas se denominan sintasas. ¿Sí? Pero siguen perteneciendo a la clasificación de las liasas, solo que muchos nombres van a ver que incluyen el término sintasa, ¿sí? Y eso es porque algunas liasas, como les digo, pueden catalizar la reacción inversa. Esta no es una de esas, pero nada más para que quede ahí como ejemplificado. Ahora, tenemos isomerasas también. ¿Qué hacen las isomerasas? Bueno, pues reordenan enlaces químicos, ya sea para moverme un grupo funcional dentro de la misma molécula, cambiarme una configuración de un enlace doble, de cis a trans o de trans a cis, o cambiarme la configuración de un centro quiral de R a S o de S a R. Por ejemplo, aquí tenemos a la L-alanina y acá tenemos a la enzima alanina racemasa. ¿Qué pasa? Bueno, la L-alanina simplemente se convirtió en D-alanina, intercambiándose el hidrógeno y el grupo amino de posición. Básicamente generaron su enantiómero, ¿sí? Donde el grupo amino ahora se pasó a la derecha y el hidrógeno ahora se pasó a la izquierda. Entonces ahora tenemos a la D-alanina. ¿Hubo un cambio de otra cosa? No. ¿Siguen siendo los mismos grupos? Sí. ¿Están en los mismos los grupos están en el mismo carbono? Sí. Todos están en el mismo carbono. Lo único que se invirtió fue la configuración. Se acabó. Entonces, las isomerasas pueden reordenar grupos funcionales dentro de la misma molécula para generar isómeros constitucionales en este caso, o cambiar configuraciones, ya sea cis-trans, RS. Y bueno, luego tenemos a las ligasas, que son el último grupo. Estas normalmente catalizan la unión de sustratos, ¿sí? Mediante la formación de enlaces químicos. Y para esto, bueno, aquí les voy a dar un spoiler. Normalmente es muchísimo más fácil romper enlaces que crearlos, ¿sí? A menos de que los enlaces sean muy estables. Pero normalmente es más fácil romper los enlaces que crearlos. Para crearlos ocupamos un aporte de energía. Entonces muchas de las ligasas van a actuar siempre con ATP o con alguna otra sustancia que también libere energía, ¿sí? A las ligasas, algunas enzimas que pertenecen a la clasificación de las ligasas, normalmente se les denomina sintetasas. O sea, es un término muy parecido al de sintasa que vimos ahorita para las liasas. Pero, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Sintasas, sintetasas. Aquí tenemos un ejemplo de reacción. Tenemos a nuestro L-glutamato
tenemos un ion amonio, el ATP, y tenemos a la glutamina sintetasa. ¿Qué va a pasar? Bueno, este ion amonio, lo que va a hacer la enzima es catalizar la incorporación de este ion amonio a este carbonilo que está aquí. ¿Sí? Que salga, bueno, que se incorpore este ion amonio a este carbonilo que está aquí y entonces se libere agua. ¿Sí? Aquí no me voy a meter mucho en el mecanismo porque en el metabolismo de aminoácidos lo vamos a ver. Pero bueno, va a catalizar la incorporación del grupo amino, amonio en este caso, para que termine siendo un grupo amino y entonces de tener glutamato se me genere la glutamina. ¿Sí? Entonces lo que hacen las ligasas es crear nuevos enlaces químicos, ¿sí? Unir dos sustratos. En este caso, el amonio y el glutamato. Muy bien. Y bueno, estas serían las clasificaciones, bueno, de los distintos grupos de enzimas que hay. Ahora, ¿cómo se nombran las enzimas? Porque no sé si se dieron cuenta, pero a lo largo de estas clasificaciones, pues tenemos distintas, hemos escuchado distintos términos. Por ejemplo, deshidrogenasa, transaminasa, y luego, ¿por qué le ponen alanina transaminasa, pirofosfatasa, piruvato descarboxilasa, racemasa, alanina o lo vuelven a utilizar otra vez, sintetasa? Entonces, ¿cómo se nombran las enzimas? Bueno, al igual que con las nomenclaturas orgánicas e inorgánicas, las enzimas también tienen su nomenclatura trivial o común y su nomenclatura sistematizada. ¿Sí? En la nomenclatura común, lo que vamos a ver es que se suele utilizar el nombre de la reacción que cataliza la enzima añadiendo el sufijo asa. ¿Sí? Por ejemplo, una oxidasa, ¿qué reacción va a catalizar? Una oxidación. Una hidrolasa, una hidrólisis. Una deshidrogenasa, una oxidación también. Una isomerasa, una isomerización. Y así sucesivamente. Lo malo, pues es que obviamente esto no nos da mucha información, porque imagínense, yo puedo tener cientos de enzimas que oxiden a la glucosa, aunque de diferente manera, o con diferente velocidad, o con diferente especificidad, no sé, por decir algo. Y todos son oxidasas, porque todos la oxidan, pero a lo mejor no son la misma enzima. Entonces ahí el término de oxidasa, glucosa oxidasa, pues de hecho ya no se ajustaría tan bien a la nomenclatura. Normalmente algo que vamos a ver a ver, déjame hacer algo, ok. Normalmente algo que también se añade a esta nomenclatura común es que además de dar el nombre además de utilizar el nombre de la reacción que cataliza, le añadimos el sustrato sobre la cual se cataliza esta reacción. Como menciono, podemos tener glucosa oxidasa, podemos tener piruvato deshidrogenasa. Entonces, con esto estamos diciendo en dónde actúa la enzima, en qué sustrato y qué reacción le cataliza, pero de manera muy general. Pero lo malo es que pues, no nos dicen de qué manera la oxida o cómo diferenciar entre enzimas, que puede haber varias enzimas que oxidan a la glucosa. Entonces, es una terminología muy general que nada más se utiliza para exposiciones, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo podemos decir? O sea, básicamente se utiliza mucho en enzimas de las que, o sea, enzimas que son muy comunes de utilizarse. Por ejemplo, la glucosa oxidasa es una enzima relativamente útil en la investigación y en la práctica clínica, porque de hecho la glucosa oxidasa está presente en muchos glucómetros. ¿Sí? Se utilizan muchos métodos de diagnóstico o de cuantificación de glucosa en sangre. Entonces, la glucosa oxidasa es una enzima relativamente conocida. Entonces, si ustedes dicen glucosa oxidasa, probablemente sí van a saber qué enzima es, la mayoría de las personas que entiendan de este lenguaje. Pero si dicen otra enzima que no sea la glucosa oxidasa, que también oxide glucosa, probablemente no la van a conocer. Entonces es una terminología un poco es muy incompleta. Y bueno, por eso salió la sistemática. Ahora, algunos nombres de enzimas proteolíticas incorporan el sufijo ina para identificarlas. ¿Sí? Y de aquí tenemos varias de estas enzimas proteolíticas. Por ejemplo, la papaína, catepsina, tripsina, pepsina, quimiotripsina. ¿Sí? Tenemos ahí varias enzimas que terminan en ina y nos dan información de que son enzimas proteolíticas. ¿Sí? Algunas no nos dan nada más de información excepto eso, de que son enzimas proteolíticas. Pero, por ejemplo, la papaína. La papaína es una enzima proteolítica, pero le pusieron papaína porque la encontraron en la papaya. Y ya.
No nos da más información más que eso. No nos dicen qué sustratos actúa, no nos dice nada de su especificidad. Entonces es una, como les digo, la nomenclatura común es una nomenclatura muy inespecífica y muy incompleta. Ahora, los nombres comunes suelen mencionar el sustrato en el que actúa la enzima, como les menciono, glucosa oxidasa, alcohol deshidrogenasa, proteína quinasa B. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la proteína quinasa B es una quinasa. Sabemos que una quinasa, yo ya les mencioné que pone grupos fosfato. Si transfiere grupos fosfato, entonces sabemos que es una transferasa. Y lo único que nos está diciendo esto es que le va a transferir grupos fosfato a una proteína, pero no nos dice cuál. Entonces es muy inespecífico. La alcohol deshidrogenasa igual. Nos dice que va a oxidar alcoholes, pero ¿cuál alcohol? Pues no aclara. Ahora, ¿problemas con la nomenclatura común? Bueno, pues obviamente esta nomenclatura podría ser buena si hubiera muy poquitas enzimas, pero la verdad es que hay muchas enzimas. ¿Sí? El número creciente de enzimas que catalizan reacciones del mismo tipo, pero con diferentes condiciones sobre el mismo sustrato. ¿Sí? Como les digo, pueden existir distintas enzimas que hagan la misma reacción sobre el mismo sustrato, pero que algunas sean más rápidas que otras, algunas ocupen condiciones diferentes y entonces ya son enzimas diferentes. Pero como todas catalizan la oxidación en un cierto sustrato, las tendríamos que denominar igual. Y eso está mal. Ahora, algunos nombres comunes aportaban poca o nula información sobre el sustrato o la reacción que catalizaban. Como por ejemplo, invertasa. Pues no nos dice nada. No nos dice ni qué reacción cataliza, ni sobre qué sustrato lo cataliza. Diastasa, tampoco. Catalasa, tampoco nos da nada de información. Y luego tenemos otras enzimas que más o menos nos dan algo de información del sustrato, pero, por ejemplo, la ureasa nos dice que actúa sobre la urea, que es un sustrato que se produce en el metabolismo de los aminoácidos, pero no nos dice qué le hace a la urea. No nos dice si a la urea le pone un cierto grupo en particular, si lo lisa, o sea, si lo rompe, si le rompe un enlace, si le pone otro grupo, no nos dice nada. ¿Sí? Lo que hace la ureasa, de hecho, es hidrolizar la urea para generar dióxido de carbono e hidróxido de amonio. Entonces, fíjense, tenemos otras enzimas como por ejemplo REC-A, HSP70. No nos dice nada. Aquí ya ni siquiera nos dice nada de un sustrato ni nada de una reacción. Y eso es porque algunas enzimas reciben un nombre común del gen del que provienen. Por ejemplo, la enzima REC-A se le nombró así por el gen REC-A que codifica para esta proteína. ¿Sí? Este gen da la información para sintetizar esta proteína. La proteína HSP70 se le denominó así porque se le conoce, esa terminología HSP hace alusión a Heat Shock Protein, que significa proteína de choque térmico. Y eso es porque estas proteínas empezaban a aumentar en la célula cuando a las células se les sometía a una temperatura mayor a la que estaban acostumbradas. O sea, como, vamos a decirlo así, si se incubaban a 37 grados de manera normal, las subían a 39 grados o a 40 grados. Entonces, vamos a decirlo así, salían esas proteínas de choque térmico, porque, como les digo, los organismos están acostumbrados a un determinado rango de temperatura óptimo. Cuando le subes la temperatura por encima de este rango óptimo, hay mecanismos para que la célula pueda sobrevivir un tiempo. Entre estos, en el caso del calor, las proteínas de choque térmico. Y por eso los denominaron así. Pero si yo no supiera el tema, yo no sabría de eso. Yo no sabría qué significa HSP70 ni qué hace esa enzima. Entonces, muchas proteínas, como les digo, se nombran en base a eso. Aquí, bueno, no me voy a meter mucho con esto porque ya tenemos que avanzar. Ahora, en el caso de la nomenclatura sistémica, pues esta se estableció en 1961 por la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Sí? Y esta nomenclatura sistemática tampoco resuelve el problema. ¿Sí? O sea, tampoco resuelve el problema que teníamos anteriormente de cómo conocer los nombres o de asignar un nombre que nos dé información acerca de las enzimas o del sustrato en el que actúa. Tampoco resuelve el problema. Simplemente organiza de mejor manera a las enzimas, pero no genera una solución a esto de los nombres que no aportan información. ¿Sí? Lo que hace la nomenclatura sistemática es generar
un sistema de 4 dígitos para cada enzima, ¿sí? A cada enzima le pone un número de 4 dígitos y cada dígito significa algo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Tenemos a la lactato deshidrogenasa. Aquí tenemos el NADH, tenemos el NADH aquí. Tenemos, en este caso, la lactato deshidrogenasa está catalizando la reducción del piruvato, si se fijan, piruvato a lactato, ¿sí? Me está reduciendo este grupo ceto a un grupo hidroxilo que está aquí. Entonces, es una reacción óxido-reducción. ¿Ok? Entonces, esta enzima se llama lactato deshidrogenasa porque me está reduciendo a lactato. Muy bien. Ahora, este sería el código de 4 letras para esa enzima lactato deshidrogenasa. ¿Qué significa cada número de este código? Bueno, vamos a verlo. El primer dígito hace alusión a la clasificación de la enzima y por ende, pues al tipo de reacción que está catalizando. Por ejemplo, esta enzima está catalizando una reacción de reducción. Entonces pertenecería a las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas tienen el número 1 en la clasificación. Entonces el número que va a estar aquí va a ser el 1. Ok. Si tuviéramos una transferasa, sería el 2. Si tuviéramos una hidrolasa, sería el 3. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, los siguientes 2 números varían en función de qué enzima estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, varían principalmente en cuestión, bueno, varían principalmente por los reactivos o las coenzimas o cofactores que se pudieran llegar a necesitar para las ya correspondientes a cada reacción. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Fíjense. Aquí está. El primer dígito de esta nomenclatura sistemática es, como les digo, correspondiente a la clasificación de las enzimas. Si tenemos una oxidorreductasa, el primer dígito va a ser un 1. Si tenemos una transferasa, va a ser un 2, 3 las hidrolasas, 4 las liasas, 5 las isomerasas y 6 las ligasas. Muy bien, vamos a enfocarnos en el siguiente dígito, para la lactato deshidrogenasa. Ok, bueno, la lactato deshidrogenasa, ¿cómo cataliza esa reacción de óxido-reducción? ¿Sí? Para la reacción de óxido-reducción necesitamos una sustancia que done un hidrógeno o que done electrones, ¿sí? Y esto nada más para las óxido-reducción. Las transferasas no ocupan una sustancia que done electrones o que done hidrógenos. Ni las hidrolasas, ni las liasas, nada más las óxido-reductasas. Entonces, este segundo dígito va a ser exclusivo para las oxidorreductasas. El segundo dígito de las transferasas va a tener sus propios criterios. El segundo dígito de las hidrolasas va a tener su propio criterio. Entonces, básicamente cada clasificación en su segundo y tercer dígito ya tiene sus propios criterios para saber si es un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Sí? En el caso de las oxidorreductasas, que aquí tenemos una oxidorreductasa, el siguiente dígito, el segundo, vamos a poner 1 cuando la sustancia que está donando el hidrógeno o es la sustancia que está donando los electrones es un alcohol. ¿Sí? Vamos a poner un 2 cuando la sustancia que dona el hidrógeno o que está poniendo los electrones es un aldehído o una acetona. ¿Sí? Vamos a poner un 3 cuando es una cadena hidrocarbonada en general. Un 4 cuando es una amina primaria, un 5 cuando es una amina secundaria y un 6 cuando tenemos un NADH o un NADPH. ¿Okay? Ahora, fíjense, el tercer dígito. El tercer dígito, en el caso de las óxido-reductasas, le vamos a poner un 1 cuando el que acepta el hidrógeno o el que acepta los electrones es el NAD o el NADP. Un 2 cuando es el hierro, un 3 cuando es oxígeno y un 4 cuando es cualquiera que sea diferente de estos 3. ¿Sí? Y la cuarta posición simplemente vendría siendo el número de la posición que ocupa la enzima conforme se fue descubriendo. Ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a enfocarnos ahorita en el segundo y el tercer dígito. Por ejemplo, aquí yo pongo que el segundo dígito es un 1 y que el tercer dígito es un 1. Entonces, ¿eso qué me indica? Bueno, me indica que el que va a donar el hidrógeno
o los electrones es un alcohol. Vamos a la reacción que les mencioné. Aquí tenemos el lactato. Ok. El que va a donar los electrones, ¿quién es? ¿Quién es el que está donando los electrones? Pues de hecho, bueno, aquí lo tenemos que ver. Es que aquí tal vez elegí la reacción menos indicada. Déjenme hago algo para que se vea mejor. Porque esta reacción la puse en el otro sentido, pero se vería mejor si la pusiera en este sentido que está aquí. Independientemente funcionaría como quiera, pero para que sea más claro, ahorita que por primera vez lo están viendo, vamos a utilizar mejor esta, que igual sigue siendo la lactato deshidrogenasa, pero esta vez la estamos viendo desde otro, del sentido inverso. ¿Sí? Acá tenemos el lactato que se está oxidando a piruvato. Entonces, fíjense, es una reacción de oxidación, entonces es un 1. El segundo dígito es un 1. Eso nos indica que el donador de hidrógeno o el donador de electrones es un alcohol. ¿Eso está ocurriendo realmente? ¿El donador de hidrógenos o el donador de electrones es un alcohol? Sí, porque el que le dona el hidrógeno al NAD es este alcohol que está aquí, este grupo OH que está aquí. ¿Sí? Entonces, como sí es un alcohol, entonces le vamos a poner el dígito 1. Ahora, el tercer dígito, el que acepta el hidrógeno o el que acepta los electrones es el NAD. Sí, también, porque si nos vamos a la reacción, el NAD estaba así y terminando la reacción está como NADH, quiere decir que aceptó el hidrógeno. ¿Sí? Aceptó el hidrógeno. Muy bien. Ahora, vamos al cuarto dígito. ¿Qué nos indica el cuarto dígito? La posición en el grupo. ¿Por qué? Porque puede haber una enzima que sea 1.1.1, ¿sí? Que fue la primera, vamos a suponer, es una enzima que es una oxidorreductasa, también es un alcohol el que dona el hidrógeno o los electrones, también es una enzima que utiliza NAD como aceptor de hidrógeno, y fue la primera que se descubrió. Y luego tenemos una enzima que también es 1.1.1 y fue la segunda que se descubrió. Y luego 1.1.1.1 y fue la tercera en descubrirse. Entonces, el cuarto dígito indica más la posición en el grupo conforme se fueron descubriendo o identificando. ¿Sí? En este caso, la lactato deshidrogenasa tiene la posición 27 porque o sea, ya hubo 26 enzimas antes que ella que se identificaron o se estudiaron primero. Y por ende se clasificaron antes. Entonces, básicamente, el sistema, la nomenclatura sistemática va sobre estos 4 números, ¿sí? Y como les menciono, cada uno de estos dígitos, principalmente el 2 y el 3, va a variar, el segundo y tercer dígito, perdón, va a variar dependiendo de la clasificación de la que estemos hablando. Sí, ahorita vamos a ver algunos ejemplos más específicos para que les quede más claro. Por ejemplo, aquí. Bueno, ahorita nos metemos a esta base de datos donde vienen todas las enzimas conocidas hasta el momento. Ahorita la revisamos. Por ejemplo, vamos con este que está aquí, la acetilcolinesterasa. Ok, la acetilcolinesterasa es una hidrolasa, ¿sí? Es una enzima hidrolasa que utiliza agua para hidrolizar si no me equivoco, un enlace de la acetilcolina. La acetilcolina tiene esta estructura. Ay. A ver, déjame checo si está... No, no la puse. Muy bien. Pensé que sí la había puesto, pero no. A ver, esperen, creo que... Era esta acetil... ya la regué. Sí, la regué. Esta cosa es así. Sí. Esta cosa, ay, es que ya la dibujé muy fea. Déjame la descarto. Está. Entonces, bueno, vamos a revisar la estructura de la acetilcolina y vamos a clasificarla en sus diferentes dígitos que ya acabo de mencionar hace unos momentos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que conocer es que la acetilcolina, mejor dicho, la acetilcolinesterasa es una hidrolasa que se encarga de hidrolizar un enlace éster que tiene la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, déjenme dibujo la acetilcolina. Tiene un enlace éster, como les menciono. Ahora sí lo voy a dibujar más bonito.
es este que está aquí. Básicamente esta es la acetilcolina. Entonces lo que hace la acetilcolinesterasa es venir e hidrolizar este enlace éster. De tal manera que se me genere un ácido carboxílico y un alcohol en la otra porción. ¿Sí? Básicamente tendríamos algo así. Muy bien. Ahora, es una hidrolasa entonces, ya vimos por qué. Y el reactivo que utiliza, por ende, es agua, porque si no, no sería una hidrolasa. Muy bien, entonces vamos a analizar el segundo y tercer dígito, que les dije que son específicos de cada clasificación. Por ejemplo, en el caso del segundo dígito, fíjense, el segundo dígito, cuando es 1, nos dice que la hidrólisis es en enlaces de tipo éster. Cuando el dígito es 2, está hablando de las enzimas glucosilasas, que es cuando hidrolizan enlaces donde están implicados carbohidratos. Cuando el dígito es 3, nos indica que la hidrólisis está ocurriendo en enlaces de tipo éter. Cuando el dígito es 4, actúa en enlaces peptídicos, como las peptidasas, como las proteasas de las que ya les hablé. Entonces, así sucesivamente, ¿sí? Si tenemos un 5, a lo mejor va a ser otro tipo de enlace. Si tenemos un 6, otro tipo de enlace. Entonces, por eso les digo que este segundo y tercer dígito son exclusivos de cada clasificación, de cada número de la clasificación. Tendrían que checarlo ustedes para ver qué significa. Ahora, el tercer dígito, por ejemplo, ya mantenemos el dígito 1, el número 1 como segundo dígito. Muy bien. ¿Qué significa ahora los diferentes dígitos en la clasificación? Bueno, cuando el tercer dígito es 1, me indica que es una hidrolasa de ésteres carboxílicos. Cuando el dígito es 2, me indica que es una hidrolasa de tiol éster. Cuando el dígito es 3, son hidrolasas de monoéster fosfórico. Cuando el dígito es 4, son hidrolasas de diéster fosfórico. Y así sucesivamente nos da indicios de la clasificación a la que pertenece ya cada enzima en particular. Entonces, en este caso, la acetilcolinesterasa pertenece a la clasificación hidrolasa, que actúa en enlaces éster y que es una hidrolasa de ésteres carboxílicos, ¿sí? Porque cuando yo hidrolizo esto me va a generar un ácido carboxílico, ¿sí? Y tiene la posición 7, porque ya hubo 6 enzimas antes que esta que se clasificaron pues antes, ¿no? Entonces eso indicarían los 4 números. Y eso ustedes lo pueden consultar, ¿sí? A ver, déjenme, les paso esta página. Ustedes pueden entrar a esta página que está aquí y consultar. Vamos a meternos. Todas las enzimas que están existentes hasta el momento, ¿sí? Por ejemplo, aquí, oxidorreductasas. Y luego tenemos, obviamente, las oxidorreductasas tienen el número 1. Y luego 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y aquí nos dice, cuando actúan en cuando el donador es de hidrógeno, es el alcohol. Cuando el donador es el aldehído o los oxo, como los cetonas. Cuando es una cadena hidrocarbonada normal, etc. Todo eso lo pueden consultar ahí. Y luego, por ejemplo, si dicen, bueno, yo me quiero enfocar en la clasificación 1.1, ¿qué sigue de ahí? Bueno, aquí podemos ver las subclases, ¿sí? 1.1.1, cuando utiliza NAD o NADP como aceptor. Punto 2, cuando utiliza un citocromo como aceptor. Punto 3, como oxígeno como aceptor. Punto 4, disulfuro como aceptor. Punto 5, una quinona o un compuesto similar como aceptor. Punto 7, sulfuro, una proteína de núcleos de azufre y hierro como aceptor. Una proteína de cobre como aceptora y así sucesivamente, ¿sí? Podemos regresar todavía a la clasificación anterior o podemos irnos todavía más atrás, ¿sí? Pero bueno, aquí ustedes en esta página que les menciono pueden consultar todas esas enzimas, ¿sí? Ustedes se pueden meter a las subclases, por ejemplo, me meto aquí y me meto aquí y voy a tener toda la lista de enzimas que se conocen. Y fíjense, la posición alcohol deshidrogenasa es la 1, alcohol deshidrogenasa bueno, deshidrogenasa, pero cuando utiliza NADP, porque esta utiliza NADH, esta utiliza NADP, luego en la posición 3, homoserina deshidrogenasa, y así sucesivamente. Fíjense quién tenemos en la posición 27, a la lactato deshidrogenasa, que es la que les mencioné.
Y así podemos tener muchas enzimas. ¿Sí? Y esto nada más es de la clasificación 1.1.1.1. O sea, no, los 3 unos. Luego tenemos la clasificación 1.1.2. ¿Sí? Tenemos la clasificación 1.1.3 y así sucesivamente. Entonces, bueno, ustedes pueden consultar para su mapa de las enzimas, o si en algún momento ocupan conocer algo específico acerca de las enzimas, pues consultar aquí, cuál es su número de clasificación para que lo puedan buscar en la literatura, en dado caso de que no encuentren resultados. Muy bien, ahora vamos a continuar. También tenemos otra página que es Expacy, donde también se reúne información acerca de la clasificación de las enzimas. Entonces aquí también podemos encontrar información acerca de las enzimas por clase de enzimas, ¿sí? Donde aquí tenemos igual una vista muy parecida a la que teníamos anteriormente. Muy bien. Entonces, ahí les dejo esas páginas, ustedes las pueden visualizar más al rato. Y vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, No, todo bien. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco ahora de los modelos que tenemos para explicar cómo es la unión o la dinámica entre la unión de la enzima con el sustrato, ¿sí? Vamos a hablar primero, vamos a hablar de manera general de 3 modelos, ¿sí? El modelo de llave cerradura, el modelo de ajuste inducido, y básicamente con eso vamos a tener suficiente. Vamos a primero hablar un poquito acerca de los componentes de una enzima, ¿sí? De manera general, bueno, ustedes ya saben, ya mencionamos eso, las enzimas son proteínas, pero son la mayoría, bueno, me atrevería a decir que todas, de hecho, son globulares, ¿sí? Acuérdense que tenemos 2 tipos de proteínas, si los clasificamos en su estructura, sí, de manera estructural, en proteínas globulares y proteínas fibrosas, ¿sí? Como el colágeno, por ejemplo, que es una proteína fibrosa. Una proteína globular normalmente tiene esta estructura un poco más como que compacta, mientras que las fibrosas están más extendidas. Esa sería la diferencia. Entonces, la mayoría de las enzimas, si no es que todas, son proteínas globulares que varían en tamaño desde 100 hasta 2000 residuos de aminoácido, dependiendo de qué tan compleja sea esta enzima. Ahora, aquí quiero meter un paréntesis. No todas las enzimas constan de una sola proteína. Podemos tener enzimas que consten de 2, 3 o más proteínas, ¿sí? A eso se le denomina un complejo multienzimático, ¿sí? Un complejo multienzimático. Bueno, no es cierto. Simplemente sería una enzima que se compone de una proteína, de varias proteínas. Un complejo multienzimático, ya recuerde bien, es cuando tenemos muchas proteínas formando literalmente, por ejemplo, bueno, a lo mejor todavía no me meto en eso, me estaría adelantando, no sé por qué me quiero adelantar, perdón, me emociono. Pero bueno, la mayoría de las proteínas son globulares, varían en tamaño desde 100 hasta 2000 residuos de aminoácido y pueden estar conformadas por una o más proteínas, ¿sí? Luego vamos a ver eso de los complejos multienzimáticos, porque ahorita lo más probable es que no tengamos algo de ejemplo todavía para decirlo. Ahora, en este caso, vamos a tener 2 sitios muy importantes en todas las enzimas. El sitio activo, que vendría siendo esta región de la proteína, esta región de la enzima, en donde va a ocurrir la catálisis, ¿sí? Donde van a ocurrir todos los mecanismos de reacción en los que se implica la enzima para convertir a un sustrato en un producto, ¿sí? Y bueno, podemos de hecho tener más sitios, además del sitio activo. Podemos tener sitios de unión. Por ejemplo, en estos sitios de unión se pueden unir coenzimas, se pueden unir cofactores, se pueden unir otras sustancias que no están implicadas directamente en la catálisis, pero que aportan algún grupo, ¿sí? Muy poco, o participan muy poco en la catálisis, ¿sí? Podemos tener sitios de unión. Y podemos también tener sitios reguladores, que son los sitios donde normalmente las enzimas se modifican para que se enciendan o se apaguen, ¿sí?
Normalmente la modificación más común que hay en las enzimas, de una vez se las voy a mencionar, es la fosforilación, que es lo de las quinasas que les mencioné anteriormente. Entonces, puede que una enzima esté apagada, le pongo un grupo fosfato y se prenda. Le quito el grupo fosfato y se vuelve a apagar. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, hay algunos sitios de las enzimas donde se pueden hacer modificaciones que alteran la actividad de esta enzima. Se pueden prender o se pueden apagar. Muy bien. Ahora, vamos a hablar ya ahora sí de los modelos. Los primeros modelos que se empezaron a utilizar para explicar las interacciones entre pues una enzima y un sustrato, bueno, el primer modelo de hecho lo formuló Emil Fischer, que ustedes probablemente ya lo conocen mejor por los estudios que hizo en los carbohidratos que ya vieron en química de macromoléculas. Emil Fischer en 1894 propuso su modelo de llave cerradura. En este modelo de llave cerradura, Emil Fischer proponía que las enzimas y los sustratos establecen interacciones específicas y complementarias, una con respecto a la otra. Y entonces, pues obviamente van a tener una cierta afinidad, porque si ya hablamos de la complementariedad geométrica y de la complementariedad electrónica que les mencioné anteriormente, entre un sustrato y una proteína, y ambos cuentan con una buena complementariedad, tanto geométrica como electrónica, pues se va a dar una interacción muy fuerte, porque es muy favorable que se establezca esta interacción. ¿Sí? Sin embargo, este modelo de la llave cerradura de Emil Fischer es incompleto. ¿Sí? Porque es verdad que las enzimas tienen una especificidad y una complementariedad adecuada por un cierto sustrato, pero deja de lado algunas otras cuestiones. Ahorita las vamos a discutir, pero primero vamos a ver esto. En este modelo de llave cerradura, Emil Fischer visualiza a las enzimas como si fueran el cerrojo, ¿sí? Como si fueran la cerradura, en el que tiene regiones que son complementarias al sustrato, son regiones muy específicas para solamente seleccionar un sustrato de entre varios, y estas regiones van a favorecer que se establezcan interacciones electrónicas y topológicas, es decir, de superficie con superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este modelo de la llave cerradura, si tuviéramos esta superficie en esta enzima, el mejor sustrato definitivamente sería este, porque esta parte que está aquí se ajusta aquí, esta parte que está aquí y esta parte que está aquí se ajustan ambos aquí. Mientras que esta parte, este sustrato de abajo sería un mal sustrato porque no tiene estas partes ajustándose correctamente acá. Este sí se ajusta bien, pero este no. Y entonces, por esa diferencia tan mínima, puede que quede fuera. Y hablamos de eso. Las enzimas son muy específicas. Incluso pueden reconocer entre configuraciones R o S por esas posiciones tan específicas dentro de la enzima, ¿sí? Entonces, Emil Fischer acertó en que las enzimas sí montan interacciones específicas y complementarias con un sustrato, pero dejaba de lado una característica muy importante. Él visualizaba las enzimas como si fueran estáticas, ¿sí? Como si las enzimas tuvieran siempre la misma forma, el sustrato llegaba, las enzimas no se movían, simplemente lo recibían con una buena especificidad y complementariedad. Hacían la catálisis, los productos obviamente ya no tenían esta afinidad ni complementariedad por la enzima y se salían. Pero no, resulta que no es así. De hecho, las enzimas son muy dinámicas, pero ahorita lo vamos a mencionar. Vamos primero con este ejemplo que está aquí. En este ejemplo tenemos un sitio activo en amarillo y tenemos algunos residuos de aminoácido que están presentes en el sitio activo. Es decir, la región donde va a ocurrir la catálisis. Normalmente en el sitio activo es donde se une el sustrato al que se le va a hacer la reacción. Entonces, aquí tenemos de hecho un residuo de histidina, tenemos aquí un residuo de... aquí no se aprecia muy bien qué es esto. No sé qué residuo sea esto, se ve muy raro. Se me hace que se equivocaron, pero bueno. Aquí tenemos un residuo de, puede ser, este creo que es glutamato, este también es histidina. Muy bien, tomando en cuenta los residuos que están presentes, vamos a tomarlo en cuenta como quiera, pero no sé qué aminoácido sea, eso está muy raro. Tomando en cuenta las interacciones que están presentes en este sitio activo, estas 4, ¿cuál de estos sustratos se ajustaría mejor a lo que dijo Emil Fischer? ¿Cuál sustrato establece mejores interacciones con los residuos que están presentes en el sitio activo? Porque fíjense, tenemos básicamente este que está aquí formando puentes de hidrógeno con la cadena R3. Que está aquí formando puentes de hidrógeno con R2. Que está aquí
sin formar puentes de hidrógeno con nadie. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ¿a cuál elegirían como la mejor sustancia o la sustancia que interaccionaría de manera más óptima con el sitio activo? A ver. La glucosa. ¿Por qué? Porque en ambos están interaccionando y la glucosa es la única que tiene dos grupos alcoholes dos grupos hidroxilos para interaccionar como grupos con puentes de hidrógeno o algo así. Ok, es correcto. Básicamente solo la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la desoxiglucosa, la 2-desoxiglucosa, en R2, que es este carbono que está aquí, sí tiene un OH y podría interaccionar, pero no tiene el de R3. Entonces, en ese caso, ya perdió contra alguien que sí lo vaya a tener, que vaya a tener ambos grupos. En la fructopiranosa solo tiene el de R3, pero no tiene el de R2. Le faltan. Entonces, también va a perder contra uno que tenga los dos. Y el que tiene los dos, ¿quién es? La beta-glucosa. Entonces, la beta-glucosa sería el sustrato por excelencia para esta enzima. De hecho, esta enzima es la glucosa oxidasa, que ya les había mencionado yo anteriormente que prefiere la beta-glucosa. Incluso si pusiéramos a la alfa-glucosa perdería contra la beta-glucosa. ¿Por qué? Vamos a ponerlo. En el caso de la beta-glucosa, tendríamos el OH aquí. Si tuviéramos a la alfa-glucosa, tendríamos el OH acá abajo. Y obviamente lo ocupamos en beta para que alcance este residuo de aminoácido que está por acá. En alfa está muy lejos y ya no lo alcanza. Y puedes establecer interacciones con este, pero entonces interrumpiría las interacciones que podría estar formando R3. O puede que no lo alcance y nada más en el dibujo lo estemos viendo como que podría, pero no, puede que esté más lejos. Entonces, incluso la alfa-glucosa perdería con la beta-glucosa. ¿Sí? Entonces, es correcto lo que dice Emil Fischer. Las enzimas montan interacciones específicas y complementarias para un sustrato, pero no son estáticas, son dinámicas. Y para contemplar esas cuestiones, se creó un nuevo modelo. Este lo propuso Daniel Koshland en 1958. ¿Sí? Daniel Koshland mantiene las interacciones específicas y complementarias que menciona Emil Fischer, pero agrega a su modelo que la enzima es dinámica. Se puede estar moviendo, de hecho va a tener muchos movimientos conformacionales. Dice, la enzima puede cambiar de conformación para mejorar la interacción con un sustrato, catalizar una reacción, disminuir la afinidad hacia un producto. Es decir, la enzima puede tener esta forma, vamos a suponer. Llega a su sustrato. O se une a su sustrato, vamos a poner como que ya se unió. Se une a su sustrato. Luego de que se une a su sustrato, la enzima puede alterar su conformación de tal manera que se una todavía más intensamente a su sustrato. ¿Sí? Ay, aquí ya la regué. Ignoren este. Está muy feo, pero bueno. Ahí se entiende, ¿no? Entonces la enzima cambiaría de conformación una vez que se une a su sustrato para unirse todavía más intensamente a este sustrato. Y posteriormente sufriría también cambios conformacionales para catalizar la reacción. Catalizaría la reacción. Ahí era el azul. Catalizaría la reacción. Se generarían los productos. En este caso vamos a suponer que luego de la reacción ya se generan los productos. Pero esos productos ya no son afines por la enzima, no tanto como el sustrato. Y entonces si la enzima no es tan afín por ese producto, por esa molécula, lo que va a pasar es que va a cambiar también su conformación para liberarlos, porque no es tan afín por ellos. Y entonces volveríamos de nuevo a la enzima en su conformación abierta o original, ¿sí? Entonces, lo que nos propone Daniel Koshland es que la enzima atraviesa una serie de cambios conformacionales que van a permitir, en primera instancia, que se una el sustrato. Una vez que se una, la enzima todavía favorece una mayor interacción con el sustrato, cataliza la reacción sobre este sustrato, genera los productos y los productos disminuyen la afinidad
mejor dicho, los productos ya no tienen tanta afinidad por la enzima y la enzima entonces se abre o sufre cambios conformacionales para liberar estos productos. Eso lo podemos ver en estos modelos que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí, la enzima, que en este caso es la hexoquinasa, si se fijan, está en gris, está con una cierta conformación abierta, se une el sustrato y se cierra un poco para favorecer todavía más las interacciones con la glucosa, ¿sí? Entonces, tiene una cierta conformación, ok, esa conformación ya favorece de por sí que se una la glucosa. Se une la glucosa y todavía cambia de conformación para maximizar todavía más las interacciones con la glucosa. Ya que cambia de conformación, ahora en esta nueva conformación favorece de hecho la unión del ATP, que es esta segunda molécula que se une. Y al unirse al ATP, entonces empieza la reacción. Entonces, las enzimas son dinámicas, no tenemos que verlas como que son estáticas, en realidad son altamente dinámicas. Y lo que nos dice entonces Daniel Koshland es, las enzimas van a sufrir cambios conformacionales que se vayan ajustando a todos los procesos en los que, a todos los procesos mecanísticos requeridos. Por ejemplo, el primer proceso, ¿cuál es? Que se una a su sustrato. Se va a unir, va a cambiar de conformación para maximizar esta unión. Va a cambiar de conformación conforme se vaya dando el mecanismo de reacción, ¿sí? También va a pasar eso. Y va a cambiar de conformación cuando ya estén los productos para liberarlos, porque estos probablemente no van a tener tanta afinidad. Van a ser entonces muy dinámicas. Y eso lo podemos ver incluso aquí. Tenemos de aquí a la ATP sintasa, que más adelante la vamos a ver en el metabolismo de las mitocondrias, ¿sí? Podemos ver cómo durante el transcurso de la reacción, en la síntesis de ATP, lo que está ocurriendo aquí, de hecho, aquí, ahí no se ve, lo que está ocurriendo aquí es la conversión de ADP más fosfato en ATP. Y mientras se va dando esa síntesis, vean cómo va cambiando cada parte de la proteína, cómo se va moviendo. No está estática, se está moviendo constantemente. Entonces las enzimas ustedes las tienen que visualizar así. Todas las proteínas, no nada más las enzimas, se están moviendo, ¿sí? No son estáticas. Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos por hoy para posteriormente continuar la siguiente semana. No sé si tengan alguna pregunta. No. Muy bien, entonces la siguiente semana, para la siguiente semana lean de esta parte que sigue, que son los cofactores. Sí, vamos a ver dos tipos de cofactores, metales y coenzimas. Y bueno, ya vamos a empezar probablemente a ver algunas reacciones bioquímicas para que también repasen un poquito de síntesis, porque a lo mejor lo van a necesitar. Sí, entonces repasen un poquito. No sé si pasarles la presentación, yo creo que no. Sí, mejor no. Para que lean, porque luego no leen. Entonces, bueno, la siguiente semana nos vemos entonces. Hasta luego. Igualmente pasen un buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Bye. Adiós.